Solo Puerto Rico era diferente. Y aunque suene exagerado, aquella noche en un buffet de hotel terminó dejando a varios extranjeros con la boca abierta. Porque en un mundo donde muchos creen que un buffet significa servirse como si mañana no existiera, hubo un grupo de boricuas que demostró algo que casi nadie esperaba, que la verdadera educación de un pueblo no se mide por cuánto dinero tiene, ni por cuántos idiomas habla, sino por cómo se comporta cuando cree que nadie lo está mirando. Todo ocurrió en San Juan, en un hotel bastante conocido de la zona del condado, un lugar donde entraban y salían turistas de todas partes, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, cruceristas, empresarios, familias de vacaciones, recién casados y grupos completos que llegaban con maletas enormes, cámaras al cuello y una prisa inexplicable por aprovecharlo todo. Allí trabajaba Valeria, una joven dominicana que llevaba casi 3 años viviendo en Puerto Rico. Había llegado a la isla buscando una oportunidad, pensando que sería un trabajo temporal, una etapa corta antes de mudarse a Miami o regresar a Santo Domingo. Pero con el tiempo, Puerto Rico empezó a metérsele en el pecho de una manera que ella no esperaba. Valeria trabajaba como mesera en el restaurante principal del hotel, especialmente durante el servicio de cena tipo buffet. Y si algo había aprendido en esos años era esto: un buffet revela más sobre una persona que una entrevista, que una foto de redes sociales o que cualquier discurso bonito sobre educación. Porque frente a una mesa llena de comida, mucha gente deja caer la máscara. Valeria lo decía sin rodeos. Yo he visto gente elegante convertirse en un desastre por un plato de arroz. He visto personas con relojes carísimos pelear por el último pedazo de carne. He visto turistas que se creen reyes porque pagaron una habitación. Pero también he visto algo que no se me olvida: la forma en que se comportan muchas familias puertorriqueñas. Al principio, Valeria no pensaba así. De hecho, confesaba con cierta vergüenza que antes de conocer bien a los boricuas tenía prejuicios. Pensaba que los puertorriqueños eran demasiado ruidosos, demasiado fiesteros, demasiado intensos. Había escuchado comentarios de otros empleados extranjeros que decían: cuando llega un grupo de Puerto Rico, prepárate, porque vienen con volumen. Y claro, ella, sin conocer de verdad, empezó a creerlo. Yo pensaba que todos iban a llegar gritando, pidiendo cosas con exigencia, hablando duro, como si el hotel fuera suyo, admitió después. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. La noche que cambió su forma de ver a Puerto Rico empezó como cualquier otra. El buffet estaba lleno de comida criolla e internacional. Había arroz con gandules, pernil al horno, mofongo, tostones crujientes, ensalada de coditos, pollo guisado, pastelón, amarillitos, habichuelas rosadas, pescado en salsa criolla, y en una esquina, una estación especial de postres con tembleque, flan de queso y 3 leches. La escena era tentadora. El olor del pernil mezclado con ajo, orégano y sofrito parecía llamar a la gente desde la entrada. Los turistas caminaban con platos en la mano como si estuvieran entrando a una competencia. Y Valeria, que ya conocía el ritmo del servicio, miraba todo con esa calma tensa de quien sabe que en cualquier momento puede estallar el caos. Y estalló. Primero entró un grupo grande de turistas extranjeros, de esos que llegan hablando alto desde el pasillo, moviendo las sillas sin mirar a nadie, ocupando el centro del salón como si hubieran comprado el hotel entero. No eran todos iguales, por supuesto. Valeria siempre aclaraba que había turistas maravillosos de todos los países. Pero aquel grupo en particular venía con una actitud difícil de ignorar. Desde la entrada se notaba. Uno de ellos se molestó porque su mesa no estaba lista de inmediato. Nosotros pagamos por estar aquí, dijo, golpeando el mostrador con los dedos. La frase cayó como una piedra. Valeria sonrió con profesionalismo, pero por dentro suspiró. Esa frase la había escuchado demasiadas veces.
nosotros pagamos. Como si pagar diera permiso para olvidar los modales. Como si el dinero borrara la humanidad de quien sirve. Cuando finalmente se sentaron, comenzó el espectáculo. Se levantaron casi todos al mismo tiempo y avanzaron hacia el buffet como si se hubiera anunciado el fin del mundo. En la estación del pernil, se empujaban con los platos. En la del arroz con gandules, algunos llenaban montañas absurdas, como si no pudieran regresar por más después. En la zona de tostones, uno tomó tantos que dejó la bandeja casi vacía mientras detrás había niños esperando. Valeria miraba desde lejos. No era la primera vez, pero aún así le dolía. Algunos no usaban las pinzas. Otros mezclaban cucharones entre bandejas diferentes. Uno probaba un pedazo de comida con la mano y luego volvía a tocar otra cosa. Había platos abandonados en la mesa con comida casi intacta. Montañas de arroz, pedazos de carne mordidos una sola vez, postres aplastados, vasos medio llenos, servilletas tiradas en el piso. Y lo peor era la reacción cuando alguien del personal intentaba recordarles con respeto que podían servirse varias veces, pero era mejor evitar desperdiciar comida. No es buffet, respondió uno de ellos, levantando la voz. Entonces puedo coger lo que me dé la gana. Ahí estaba el problema. Para algunas personas, buffet significa agarra todo. Para otras, significa comparte el espacio. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, muestra una educación enorme. Valeria siguió trabajando. Sonrió. Recogió platos. Cambió cubiertos. Limpió mesas. Pidió disculpas por cosas que no eran culpa suya. Así funciona el servicio al cliente. Muchas veces uno tiene que tragarse el cansancio para no perder la compostura. Pero esa noche hubo un momento que casi la rompió. Un turista se molestó porque las bebidas alcohólicas no estaban incluidas en el buffet. Había un letrero claro, grande, visible, escrito en español e inglés. Pero aún así llamó a Valeria con un gesto seco. ¿Cómo que la cerveza se paga aparte? Esto es ridículo, ¿quién decidió eso? Valeria explicó con calma la política del hotel. El hombre no escuchaba. Seguía repitiendo que un buffet de verdad debía incluir todo. Luego lanzó una frase tan absurda que Valeria la recordaría por mucho tiempo. Entonces, si la comida está seca y yo me ahogo, ¿quién se hace responsable? Valeria se quedó inmóvil. No sabía si reír, llorar o pedir ayuda. ¿De verdad alguien estaba usando la posibilidad de atragantarse como argumento para exigir cerveza gratis? Le explicó otra vez. Y otra. Y otra. Casi 40 minutos de una discusión sin sentido. El hombre quería ganar por cansancio. Y Valeria, aunque mantenía la sonrisa, por dentro sentía que algo se le estaba apagando. Esa noche, en el cuarto de descanso, lloró. No lloró solo por la cerveza. Lloró porque a veces el trabajo de servicio te hace sentir invisible. Como si fueras una máquina que recoge platos, aguanta gritos y agradece propinas. Como si tu cansancio no importara. Como si tu dignidad fuera parte del paquete turístico. Al día siguiente, Valeria llegó más temprano de lo normal. Entró al restaurante con el pelo recogido, el uniforme impecable y un cansancio silencioso en los ojos. Se dijo a sí misma que sería un día tranquilo. Que nada podía ser peor que la noche anterior. Pero entonces aparecieron ellos. Una familia puertorriqueña de 8 personas entró al restaurante cerca de las 7 de la noche. Venían 2 abuelos, una pareja joven, otra pareja que parecía ser hermana o prima, y 2 niños. No llegaron gritando. No llegaron empujando. No llegaron con esa energía de háganse a un lado. Llegaron sonriendo, mirando alrededor,
como quien entra a un lugar que también pertenece a otros. El abuelo se acercó a Valeria y preguntó con un tono suave. Buenas noches, mi amor, ¿podemos pasar ya o esperamos un poquito? Valeria se quedó mirándolo por un segundo. Aquello la tomó por sorpresa. No era solo la pregunta. Era la forma. El buenas noches. El mi amor dicho con respeto, no con confianza pesada. La disposición a esperar aunque la mesa ya estuviera casi lista. Claro que sí, pueden pasar, respondió ella. La abuela sonrió y dijo. Gracias, mija. Tómate tu tiempo, no hay prisa. No hay prisa. Valeria sintió que esa frase le cayó como agua fresca. En un hotel donde todo el mundo parecía tener prisa, donde cada turista quería ser atendido primero, escuchar a alguien decir no hay prisa era casi un milagro. Los llevó a su mesa. Los niños caminaron tomados de la mano de sus padres. No corrían entre las sillas. No tocaban las bandejas. No gritaban. Uno de ellos, un niño de unos 9 años, miraba el buffet con los ojos grandes, fascinado por el mofongo y los postres. Valeria pensó, bueno, son tranquilos, pero vamos a ver cuando lleguen a la comida. Y ahí fue donde empezó la verdadera sorpresa. La familia puertorriqueña no atacó el buffet. No hicieron montañas en el plato. No se adelantaron a nadie. No vaciaron bandejas. Caminaron despacio. Miraron. Se sirvieron poco. Probaron. Esperaron su turno. El abuelo tomó un poco de arroz con gandules, un pedacito de pernil y 2 tostones. Nada exagerado. La abuela se sirvió ensalada, un poco de pollo guisado y una cucharada pequeña de habichuelas. La pareja joven tomó mofongo, pero no lo llenaron hasta desbordar. Los niños pidieron permiso antes de agarrar postre, y la madre les dijo. Primero coman lo que se sirvieron. Si después quieren más, volvemos. Aquella frase hizo que Valeria levantara la mirada. Si después quieren más, volvemos. Exactamente. Eso era un buffet. No una guerra. No una carrera. No una prueba de supervivencia. Uno podía regresar. No hacía falta convertir el plato en una torre. Pero el momento que realmente la marcó llegó unos minutos después. El niño pequeño, al intentar tomar unas pinzas para servirse amarillitos, las dejó caer al piso. El sonido fue claro, clank. Valeria iba caminando cerca y se preparó para recogerlas. Pero antes de que pudiera llegar, el niño se giró hacia ella con cara de susto y dijo. Perdón, se me cayó, me da otras, por favor. La madre se acercó enseguida. Ay, discúlpanos. Fue sin querer. El niño tomó las pinzas sucias con cuidado, no las puso de vuelta en la mesa, no las dejó tiradas, no se hizo el loco. Se las entregó a Valeria y esperó las limpias. Puede parecer una tontería. Pero para alguien que ha visto adultos dejar cucharones en el piso y luego volver a ponerlos en la comida, ese gesto pequeño era enorme. Valeria sintió algo raro en el pecho. Una mezcla de ternura y respeto. Gracias, mi amor, le dijo al niño. El niño respondió. Gracias a usted. Y ahí Valeria empezó a mirar más de cerca. Cada vez que ella llenaba agua, alguien decía gracias. Cada vez que retiraba un plato, alguien decía gracias. Cuando explicaba qué postre era tembleque y cuál era flan, la abuela escuchaba con atención y comentaba. ¡Qué rico, esto sabe a casa! Pero lo más impresionante era cómo se movían dentro del espacio. Si alguien pasaba detrás, acercaban la silla. Si veían a una persona mayor con plato en mano, le dejaban paso.
Si una bandeja estaba casi vacía, no se llevaban lo último sin mirar alrededor. Una de las mujeres, al ver que solo quedaban 3 pedazos de pastelón y había otra familia esperando, tomó uno y dijo: «Deja, que otros también prueben». Valeria escuchó esa frase y se quedó helada. «Deja, que otros también prueben». Ahí estaba todo. Esa frase, tan simple, resumía una filosofía. Una forma de mirar la vida. No era yo llegué primero. No era yo pagué. No era yo tengo derecho. Era esto también es para los demás. Y para ser sincera, eso fue lo que le rompió el prejuicio a Valeria. Porque ella había pensado que los puertorriqueños eran solo fiesta, volumen y vacilón. Pero esa noche entendió otra cosa. Sí, los boricuas hablan con alegría. Sí, se ríen duro. Sí, cantan, bromean, celebran y convierten cualquier esquina en una conversación. Pero debajo de esa energía hay algo que muchos extranjeros no ven: una educación emocional, una consideración de barrio, una manera de cuidar al otro sin anunciarlo. Valeria se acercó a la mesa cuando vio que comían con calma. ¿Todo está bien? ¿Les gustó la comida? El abuelo levantó la mirada y sonrió. Está brutal. De verdad, felicita al chef. Ese pernil está de show. La abuela añadió. Y el arroz con gandules está bien hecho. No todo el mundo lo logra así. Valeria rió. Pues pueden servirse más, ¿saben? Es buffet. Entonces el abuelo respondió algo que ella nunca olvidó. Sí, mi amor, pero hay más gente comiendo. Uno no debe coger más de lo que va a comer. La comida se respeta. La comida se respeta. A Valeria se le erizó la piel. Porque esa frase le recordó a su abuela en República Dominicana, cuando decía que botar comida era una falta de gratitud. Le recordó las cocinas humildes donde nada se desperdiciaba. Le recordó que en el Caribe, aunque haya alegría, música, sazón y bulla, también existe una conciencia profunda sobre el valor de la comida. Y entonces pensó, quizás Puerto Rico y nosotros nos parecemos más de lo que yo creía. La noche siguió tranquila. La familia puertorriqueña comió, conversó, se rió, pero nunca invadió el espacio de los demás. Los niños no dejaron platos llenos. La abuela les pidió que terminaran lo que habían tomado antes de buscar postre. El abuelo limpió con una servilleta una gota de salsa que cayó sobre la mesa. Una de las mujeres agrupó los platos usados a un lado para que fuera más fácil recogerlos. Valeria no podía creerlo. No porque nunca hubiera visto educación. Claro que la había visto. Pero lo que la sorprendía era la naturalidad. Nadie lo hacía para impresionar. Nadie miraba alrededor esperando aplausos. Nadie decía, mira qué correctos somos. Simplemente actuaban así. Y eso, en mi opinión, es lo que más pesa. Porque la verdadera cultura no es la que uno presume frente a una cámara. La verdadera cultura aparece cuando nadie te está grabando. Cuando no hay premio. Cuando no hay castigo. Cuando simplemente decides no complicarle la vida a otro ser humano. Al final de la cena, cuando la familia se levantó, la mesa quedó casi limpia. Había platos usados, claro. Vasos, servilletas, cubiertos. Pero no había desperdicio absurdo. No había montañas de comida intacta. No había arroz en las sillas ni postres aplastados. Los niños empujaron sus sillas hacia adentro. La madre revisó debajo de la mesa para asegurarse de que no habían dejado nada. El abuelo se acercó a Valeria y le dijo: Gracias por atendernos tan bien. Que Dios te bendiga. Valeria, que había llorado la noche anterior, sintió ganas de llorar otra vez,
pero por otra razón. Gracias a ustedes, respondió. Cuando la familia salió del restaurante, uno de sus compañeros de trabajo, un chef colombiano llamado Andrés, se acercó y le dijo en voz baja. ¿Viste eso? Esa gente sí sabe estar. Valeria asintió. Son de Puerto Rico, dijo. Andrés miró hacia la puerta y comentó. Pues que vengan más. Aquella noche no terminó ahí. Más tarde, en el cuarto de descanso, Valeria conversó con Mariela, una empleada venezolana del área de limpieza. Mariela había trabajado en varios hoteles antes, y si alguien sabía leer a los huéspedes, era ella. Según Mariela, las habitaciones hablaban. Uno puede conocer a una persona por cómo deja el cuarto, decía siempre. Valeria le preguntó si había visto las habitaciones de aquella familia puertorriqueña. Mariela sonrió. Claro que sí. Y te digo algo, parecía que casi no habían dormido allí. Valeria se sorprendió. ¿Tan limpias? Limpísimas. Las toallas usadas estaban juntas en el baño. La basura estaba en una bolsa. Los envases de agua vacíos estaban aparte. Las camas no estaban perfectas, porque obviamente durmieron, pero habían dejado todo ordenado. Hasta una notita dejaron. ¿Una nota? Mariela sacó su teléfono y le mostró una foto. Era un papel pequeño sobre la mesa de noche. Decía: Gracias por su trabajo. Dios les bendiga. Valeria se quedó mirando la pantalla. A veces la gente deja propina, y se agradece. Nadie va a decir lo contrario. Pero hay detalles que valen distinto. Una nota escrita a mano. Una cama que no parece campo de batalla. Una basura recogida. Una toalla en su sitio. Eso no reemplaza el pago justo, por supuesto, pero habla de una conciencia. Alguien va a entrar aquí después de mí. Alguien va a limpiar esto. Alguien va a cargar con mi desorden. Mariela lo dijo con una frase que a Valeria le quedó grabada. Los boricuas no dejaron solo un cuarto limpio. Dejaron respeto. Y esa frase resume todo. Porque muchas veces se habla de Puerto Rico desde afuera con una ignorancia tremenda. Que si es solo playas. Que si es solo reggaetón. Que si es solo crisis. Que si es solo deuda. Que si la isla vive de fiesta. Que si la gente es demasiado emocional. Que si los boricuas hablan duro. Que si son intensos. Pero qué fácil es opinar desde lejos. Qué fácil es reducir a un pueblo completo a un estereotipo. Y qué difícil es reconocer lo que ocurre en lo cotidiano, la abuela que dice Dios te bendiga, el niño que pide perdón cuando se le cae algo, la familia que no se sirve más de lo que va a comer, el huésped que deja una nota para quien limpia. El desconocido que pregunta ¿estás bien?, cuando ve a un trabajador siendo maltratado. Porque también hubo otro momento que Valeria nunca olvidó. Días después, otro huésped empezó a hablarle mal a una empleada nueva porque su habitación aún no estaba lista. La muchacha, casi una niña, se puso nerviosa. El huésped subía la voz. La fila miraba en silencio. Entonces una señora puertorriqueña que estaba esperando con su maleta se acercó con calma y dijo: Caballero, ella está trabajando. Usted puede reclamar sin humillar. El hombre se quedó callado. No fue un grito. No fue un escándalo. Fue una intervención firme, pero elegante. Esa señora no conocía a la empleada. No tenía nada que ganar. Pero no pudo quedarse tranquila viendo una injusticia pequeña, de esas que pasan todos los días y que muchos prefieren ignorar. Valeria vio eso y pensó, esto también es Puerto Rico. No el Puerto Rico de los anuncios turísticos.
No el Puerto Rico editado para Instagram. No solo la postal del viejo San Juan, las playas de Culebra, el yunque, la piña colada o la música en la placita. Hablo del Puerto Rico humano. El de la gente que, aun cargando sus propios problemas, todavía tiene espacio para pensar en el otro. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué el mundo se sorprende tanto cuando ve educación en un país caribeño? ¿Por qué algunos creen que la cortesía profunda solo pertenece a ciertos lugares del mundo? ¿Por qué cuando un pueblo es alegre, automáticamente algunos asumen que no es disciplinado? Ese prejuicio hay que desmontarlo. La alegría boricua no es falta de educación. La expresividad boricua no es falta de respeto. El volumen de una risa no define la calidad de un corazón. Valeria lo entendió en un buffet. Un simple buffet. Un lugar donde cada persona podía servirse lo que quisiera. Un lugar donde nadie obligaba a ser considerado. Un lugar donde muchos aprovechan para mostrar su peor versión. Y justo allí, una familia puertorriqueña mostró una de las mejores caras de su cultura. Desde ese día, Valeria empezó a mirar a Puerto Rico con otros ojos. Empezó a preguntar más. A escuchar más. A probar más comida local. A entender por qué el sofrito no es solo una mezcla de ingredientes, sino memoria. ¿Por qué el arroz con gandules en una mesa familiar tiene un peso emocional? ¿Por qué una frase como buen provecho todavía importa? ¿Por qué muchos boricuas, incluso cuando están lejos de la isla, cargan a Puerto Rico en la forma de saludar, de compartir, de cuidar? Ella misma lo decía. Antes pensaba que Puerto Rico era puro ruido. Ahora entiendo que Puerto Rico también es cuidado. Es comunidad. Es esa costumbre de mirar al lado y pensar, ¿y el otro? Y no, esto no significa que todos los puertorriqueños sean perfectos. Ningún pueblo lo es. En Puerto Rico también hay gente maleducada, gente que desperdicia, gente que grita, gente que se cree con derecho a todo. Sería absurdo negar eso. Pero lo que Valeria descubrió fue otra cosa. Existe una base cultural de calor humano que muchos extranjeros no conocen hasta que la viven de cerca. Y cuando la viven, se quedan sorprendidos. Mariela, la empleada de limpieza, lo resumió mejor que nadie. Hay huéspedes que dejan dinero y cansancio. Otros dejan poco desorden y mucha paz. Los boricuas que yo he visto casi siempre dejan paz. Esa frase se volvió famosa entre los empleados del hotel. Cada vez que llegaba una familia puertorriqueña y trataba al personal con cariño, alguien decía en broma: llegó la paz boricua. Y sí, suena dramático. Pero en un trabajo donde muchos días te hacen sentir invisible, que alguien te mire a los ojos y te diga gracias puede cambiarte la noche. Valeria, con el tiempo, dejó de pensar en Puerto Rico como un destino temporal. Dejó de verlo solo como la isla donde trabajaba. Empezó a sentir gratitud. Porque Puerto Rico le había enseñado una lección sin sermones, sin libros y sin discursos. La educación no siempre habla bajito. A veces tiene acento caribeño. A veces dice mi amor con respeto. A veces huele a pernil. A veces se sienta en una mesa de buffet y deja comida para que otros también prueben. A veces escribe una nota sencilla para quien limpia una habitación. A veces defiende a una trabajadora desconocida en una fila de hotel. Eso también es cultura. Eso también es país. Eso también es Puerto Rico. Y por eso, cuando alguien le preguntó a Valeria si recomendaría visitar la isla, ella respondió sin dudar. Sí. Pero no solo por las playas. No solo por la comida. No solo por la música. Vayan para conocer a su gente. Porque ahí es donde Puerto Rico de verdad te cambia. ¿Qué opinas tú? ¿Puede un simple buffet mostrar la verdadera educación de un pueblo?
Tal vez sí. Porque cuando una persona tiene permiso de tomar todo, pero decide tomar solo lo necesario, está mostrando algo profundo. Cuando una familia puede actuar como si el mundo le debiera servicio, pero decide tratar al personal con respeto, está mostrando valores. Cuando un niño aprende que la comida se respeta y que los demás también tienen derecho a disfrutar, está mostrando el futuro de su país. Y esa noche, en aquel hotel de San Juan, una extranjera que antes tenía prejuicios terminó entendiendo algo que muchos en el mundo todavía no han entendido. Puerto Rico no se explica solo con estadísticas, noticias o titulares negativos. Puerto Rico se entiende en los gestos pequeños. En el gracias. En el perdón. En el deja que otros también prueben. En el Dios te bendiga. En esa manera de estar en el mundo que no necesita aplausos para ser poderosa. Quizás por eso, cada vez que alguien intenta reducir a Puerto Rico a crisis, deuda, problemas o estereotipos, historias como esta incomodan. Porque muestran una verdad que no cabe en los prejuicios. Hay pueblos que, aun con dificultades, conservan una grandeza silenciosa. Y esa grandeza, muchas veces, se ve mejor en los lugares más simples. Como una mesa. Un plato. Un buffet. Y una familia boricua que decidió comportarse con respeto cuando nadie le estaba pidiendo hacerlo. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Has visto algo parecido? ¿Crees que la forma de comer, compartir y tratar al personal revela la verdadera educación de una persona? Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.